Y ya por último, me había quedado en que el género lírico, en el género lírico importa el sujeto. Habla el autor, por así decirlo, que no es el autor, sino un sujeto disfrazado. En el género dramático no habla el autor, no aparece lo subjetivo, solo hablan los personajes, es decir, la realidad tal cual es. Y luego, en el género mixto, que es el épico, el narrativo, habla el autor y los personajes. Esta es la división de Platón, muy sencilla. En el género lírico habla el autor. En el género dramático hablan los personajes y no el autor. En el género épico hablan el autor y los personajes. Y de ahí nos pasamos a una división que es la de los géneros periodísticos, que Juan Valera no distinguía entre literatura y periodismo, decía que los mismos géneros que se dan en la literatura se dan en el periodismo, pero hay en los libros de texto la tendencia a identificar tres géneros que coinciden con los literarios, que son los siguientes. Género informativo, habla la realidad. El autor no interviene, no opina, no hay un autor. Se cuenta 500 personas han fallecido en una inundación en la India. El autor no aparece, se cuenta la cosa. Un género en el que importa el autor y lo único que importa es el autor. Por ejemplo, el famoso artículo del incendio en el Museo del Prado de Mariano de Cavia, pues se cuenta una cosa que es mentira. ¿Por qué? Porque lo que importa no es la realidad, sino la opinión del autor. Entonces es un buen artículo de opinión. Si se presentara como una noticia, sería una noticia falsa, evidentemente sería una mala noticia. En el artículo de opinión importa solo el autor. Y luego el género mixto, pues habla la realidad y el autor. El autor se explica con elementos de la realidad. Y esta es la última tricotomía que está en el ápice, en la cumbre de toda nuestra asignatura, y como hemos visto siempre tendremos tríadas de lo subjetivo, lo objetivo y lo mixto.